Hola, Muy profe. buenas, ¿cómo le va a usted? Hola, profe. Bien, bienvenidos. Bueno, logran ver entonces mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. Puntuales, vamos a estar arrancando entonces. Así después los libero también a tiempo. Bueno, chicos, hoy hacemos el taller sobre certificado de discapacidad, ¿sí? La idea es que esto es un taller para que ustedes puedan estar no solo adquiriendo algunos datos más que son relevantes al momento de hacer un certificado, sino que podamos hacer esto de manera dinámica, ¿sí? Entonces yo voy a presentar 2 o 3 diapositivas, no son muchas, no es tan largo, pero la idea es que ustedes puedan ir presentando las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Bien. Para tener presente primero el concepto de discapacidad, es importante, hay una ley en Argentina que es la ley 22.431 que dice que se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional, que esta alteración puede ser permanente o prolongada, puede ser física o mental, que en relación a su edad y su medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional y laboral. Entonces, ahí les remarqué con negro las cuestiones importantes. Tiene que haber una alteración funcional que implique una desventaja, ¿sí? Una desventaja bien considerable para la integración. Sí. Incluye déficit y o limitaciones en las actividades de las personas y restricciones en la participación social. ¿Sí? Ahí dice, esto está sacado de la CIF-IA, que la CIF significa el Código Internacional de Funcionamiento. Es como el CIE-10, o sea, similar, no es igual para nada. Es un codificador que le da códigos a cada una de las actividades diarias de las personas, ¿sí? Si la persona puede comer, no puede comer, si puede sentarse en el piso, si puede levantarse, si puede caminar, no puede caminar, si puede hacer interacciones económicas básicas o complejas, bueno, codifica todo lo que sea la actividad de las personas a nivel diario. Y de acuerdo a la cantidad de códigos que se vean afectados por esa alteración funcional que estamos nombrando, vamos a determinar si hay una desventaja en la integración y vamos a poder decir si este paciente requiere de un certificado de discapacidad. Bien, hay 8 principios rectores en los que se basa la Convención Internacional de Discapacidad, que fue firmada en el 2006 y fue incorporada a tomó rango constitucional en Argentina a partir del 2008 con la ley, que habla del respeto de la dignidad inherente a las personas, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Esto es un principio rector, la dignidad, la autonomía, la libertad de tomar decisiones y la independencia, que es lo que se debe intentar sostener en una persona, aún con discapacidad. ¿Sí? Antes teníamos este paradigma de que la persona con discapacidad le hacíamos una curatela, se llamaba, que era, existen todavía las curatelas, pero que la incapacitaba completamente y no podía hacer absolutamente más nada. Hoy día se trabaja desde la otra perspectiva, desde una nueva perspectiva que tiene el objetivo de valorar la dignidad que tienen las personas, la autonomía, la libertad y la independencia. Y esto tiene que ser un principio rector que nosotros incluso como profesionales médicos debemos tratar de sostener en la medida que podamos. La no discriminación, ¿sí? Un paciente con una capacidad diferente o con una condición discapacitante no tiene por qué ser discriminado. La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad,
Por eso hoy día se ven tanto énfasis de parte del Estado en incluirlos en talleres, en buscar la mayor participación que pueda tener. Si un paciente no puede caminar, bueno, no es un motivo para no hacer un deporte, por ejemplo. Entonces ahí aparecen los deportes inclusivos. Bueno, ahí aparece el respeto por las diferencias y la aceptación de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, y esto lo tenemos que tener presente también nosotros en nuestro consultorio y en todo lo que hagamos. La igualdad entre el hombre y la mujer, digo, esto no hace énfasis en el género específicamente, sino que no haya diferencia entre el hombre que tiene una discapacidad y la mujer que tiene una discapacidad. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Bien. Vulnerabilidad social es un punto importante a tener presente que se evalúa al momento de pensar en una discapacidad. Conceptualmente, la vulnerabilidad social es una entidad como una configuración, entendida, perdón, como una configuración particular negativa, ¿sí? Por eso hablamos de vulnerabilidad, resultante de la interacción de dos conjuntos, las oportunidades que tiene una persona y las condiciones que tiene ese actor. ¿Ah? Entonces, de acuerdo a eso, a todas las oportunidades que tenga alguien que, por ejemplo, vuelvo a insistir por ahí, que anda en silla de ruedas, su vulnerabilidad social va a estar dada dependiendo, por ejemplo, si tiene oportunidades de encontrar trabajo, de hacer deportes, de manejarse libremente por la ciudad sin tener que esperar que alguien lo ayude a subir un cordón cuneta que no está hecho, ¿se entiende? Entonces, esas son las oportunidades que tenga la persona con discapacidad. Y la otra cuestión son las condiciones propias. No puede caminar, entonces esa es una condición propia de la persona. Ahí ya tenés un factor negativo, pero mayor vulnerabilidad social va a tener si además nosotros no, como sociedad, no ayudamos a que se adapte. ¿Se entiende? Hay sociedades que son más inclusivas y entonces ahí la vulnerabilidad social es menor. Hay factores que son contextuales, incluyen los factores ambientales y los personales. Estos siempre son dinámicos y multidimensionales, ¿sí? Los factores ambientales es todo el entorno que ayuda o obstaculiza al paciente con discapacidad. ¿Por qué? Por ejemplo, que un paciente, vuelvo al ejemplo que dije recién, un paciente que anda en silla de ruedas, si encima en su ciudad no hay una bendita vereda que estén al mismo nivel, que no tengan accesibilidad, estamos hablando de factores ambientales negativos. Ahora, quizás este mismo paciente está en otro lugar donde todo eso está habilitado y entonces ahí tenemos factores ambientales que son positivos, ¿sí? Si pensamos en la posibilidad que tenga, a veces la familia ayuda y es un factor ambiental positivo, y a veces la familia es la que discapacita más al paciente que su propia condición de salud. Entonces, estos factores ambientales y también los personales son dinámicos y son multidimensionales. Nos permite pensar en la idea de configuraciones vulnerables, teniendo siempre presente que ni el sujeto ni su contexto son estáticos. ¿Está? La condición de un paciente puede ser incluso que en este momento no pueda caminar, pero hace una rehabilitación exitosa o de repente no podía caminar, pero aparece una investigación científica y un logro científico que le permite empezar a caminar y entonces eso cambia. No son contextos estáticos, ¿sí? Cuando hablamos de dependencia, es respecto de la situación en la que se encuentra una persona por falta de autonomía o de autodeterminación, ¿sí? Dependencia es cuando el paciente necesita sí o sí de alguien que empuje su silla de rueda, pero también autodeterminación, por ejemplo, cuando hablamos de afecciones psíquicas como la depresión mayor, donde el paciente quizás tiene la posibilidad física, pero mentalmente está incapacitado en cierta manera de poder
determinarse, de poder salir adelante, de poder superar ese obstáculo que tiene, ¿sí? Puede ser transitorio permanente, eso lo dijimos antes. La dependencia, ¿no? Esto de que hoy necesito que alguien me ayude incluso a abrir, a bañarme, por ejemplo, o a acceder a la alacena, las cosas que están en la alacena porque no me puedo parar, pero mañana puede ser que esto haya cambiado. Bueno, la dependencia impide el desarrollo de su vida cotidiana, necesitando de un apoyo humano permanente, ¿sí? Es aquella persona que no puede desarrollarse cotidianamente sin la ayuda de alguien. Y está vinculado a un estado de indefensión, en donde la ausencia de un tercero, de una persona extra, implica la no posibilidad de vida de esa persona, ¿sí? Y acá hablamos, por ejemplo, algo tan simple como estar en una silla de ruedas que me impide a mí acceder a cosas para poder cocinarme, para poder higienizarme, para poder desplazarme dentro de mi casa, para poder ir hasta la esquina a comprar el sándwich que necesito comer. O sea, ahí hablamos de la dependencia de una persona y de la vulnerabilidad y la indefensión que tiene. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque todo esto se valora al momento de extender un certificado único de discapacidad. El CUD, que es esto, un certificado único de discapacidad, es una política pública, ¿sí? El CUD no lo extiendo yo como médica en mi consultorio. Es un organismo del Estado que brinda el certificado, ¿sí? Y que junto con ese certificado van acompañando un montón de acciones por parte del Estado para ayudar a que esa discapacidad tenga inclusión, a que esa persona pueda tener una inclusión a nivel social. Bien, es una política pública entonces que tiene el fin de dar respuestas a la vulnerabilidad social de esa persona en que se encuentre por su condición de salud, teniendo presente su contexto socioambiental. Se implementó en el 2009 por resolución del Ministerio de Salud la resolución 675/9 que regula la extensión a nivel nacional de un único certificado de discapacidad. Antes del 2009, cada provincia tenía un certificado de discapacidad distinto y cada provincia medía de una manera diferente. Estaba la CONADIS, que más o menos marcaba algunas regulaciones, pero incluso no siempre se leía lo mismo en el certificado. Esto es como los carnets de conducir, ¿vieron? Que antes cada uno tenía un logo distinto, le escribía datos diferentes, los básicos estaban. Actualmente tenemos un carnet de conducir nacional y actualmente a nivel de discapacidad se logró esto, el certificado único de discapacidad. ¿Cómo se completa una planilla? ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Como médicos, tenemos dos cuestiones. Por un lado, puede venir en cualquier momento un paciente a solicitarnos un certificado para pedir el CUD. O sea, te van a decir, necesito hacer el certificado de discapacidad y vengo a pedirle que me haga un certificado para iniciar el trámite. El trámite no se inicia si no hay un certificado médico, ¿sí? La otra cuestión que puede ocurrirles a ustedes cuando se reciban es que alguien, alguna ciudad, los invite a formar parte de la Junta de Discapacidad y sean ustedes los que tengan que evaluar al paciente. Entonces, es importante que más o menos tengamos una noción de qué se trata el certificado de discapacidad. Y saber esto, que para iniciar el trámite, sí o sí, el paciente tiene que completar todo un expediente que no es tan engorroso, pero que requiere de un DNI, la fotocopia del DNI, si tiene obra social le van a pedir la obra social, y un certificado de salud que indique cuál es su condición de salud, ¿sí? El médico evalúa la condición de salud describiendo, por un lado, el diagnóstico, según el CIE-10, escribir cuál es la secuela que tiene el paciente y la etiología de esa condición que tiene, ¿sí? Por dar un ejemplo, volvemos a la silla de ruedas, ¿sí?
Si tenemos un paciente que desde que nació está en silla de ruedas, hablamos de una paraplegia o hemiplegia. Hablamos de que su etiología probablemente sea una parálisis cerebral, o vamos a indagar si fue por defectos al nacimiento, si fue por una meningitis. La idea es que ustedes pregunten y puedan determinar lo más que se pueda. No siempre se puede llegar a concretar todos estos datos, pero lo más que se pueda, la etiología. Si ustedes encuentran que el paciente no sabe decirles cuándo empezó y qué es lo que pasó antes, ponen de etiología desconocida o que no logran recabar los datos suficientes. Dice que tiene que ser con el CIE-10, eso ustedes ya lo conocen, es el sistema de nomenclador de las enfermedades, y actualmente hay un CIE-11, pero todavía ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, sigue utilizando el CIE-10 para ingresar los códigos. Bueno, el origen de la deficiencia, si fue congénito, si fue adquirido, una meningitis adquirida. Ahora, si el niño nace con alguna patología y no sabemos si fue por algo previo al nacimiento, va a ser congénito probablemente, o podemos poner que es desconocido cuando no sabemos. La fuente de verificación con la que se presenta la persona, le vamos a pedir que traiga un resumen de historia clínica. Si el paciente se hace atender en el centro de salud donde nosotros estamos, vamos a ver si podemos encontrar su historia clínica para evaluar qué es lo que le pasó, qué patologías tiene. Bueno, hacerle un examen básico, ahí tenemos estudios complementarios, y si el paciente tiene algún tipo de informes, ¿sí? Los informes pueden ser de escuelas, de kinesiólogo, de fonoaudiólogo, de cualquier profesional que esté en contacto con esa persona y que lo esté ayudando en su condición de salud. Los estudios complementarios que vamos a pedirle al paciente van a ser relacionados con su patología. Por ejemplo, si un paciente tuvo una ACV hace 15 años atrás y no ha cambiado su enfermedad, pero tiene que renovar el certificado de discapacidad, yo no le voy a pedir una nueva resonancia o una nueva tomografía, sabiendo que es muy difícil para los pacientes acceder a estos estudios imagenológicos. Entonces, si a mí me consta en la historia clínica el evento y las cosas no han cambiado, lo que me voy a remitir es a buscar su resumen de historia clínica y a evaluar la secuela que tenga a la actualidad, al momento actual, ¿sí? Luego vamos a poner también la fecha de inicio del daño. Por ejemplo, una ACV sabemos en qué fecha, en qué mes y en qué año. Si no se acuerda el día, bueno, al menos el año, más o menos, hace 30 años, hace 25 o hace 5 meses, ¿sí? El relato oral del paciente se considera suficiente. Si el paciente te dice, hace 35 años me pasó esto, bueno, se considera suficiente ese dato. Las limitaciones que presenta, eso es lo más importante que vamos a poner. Incluir déficit observados, limitaciones en la actividad y las restricciones a la participación de una persona en la interacción con su contexto. Por ejemplo, si hablamos de ACV, ¿cuáles son los déficits? Y que el paciente no puede caminar, no puede realizar actividades de la vida diaria, no puede higienizarse solo, no se puede cambiar solo, no puede concurrir a actividades sociales. Pueden hacer énfasis sobre esas cuestiones, si hay algún tipo de limitación en eso o no, etcétera. O sea, la idea es que pongan todo tipo de limitaciones. Las condiciones, la certificación de discapacidad puede ser, fíjense acá, en la parte de abajo de la diapo dice, puede ser motora, puede ser mental, una condición visceral, auditiva o visual. Esas son las 5 esferas de donde se evalúa la discapacidad. Motor es lo que estábamos hablando en estos ejemplos. Mental, podemos hablar de un paciente que tiene una esquizofrenia, un paciente que tiene una depresión mayor pero muy invalidante o discapacitante. Se dice intelectual mental, un paciente que tiene un retraso mental de tipo leve, moderado o grave, ¿sí?
Bien, visceral podemos pensar, tiene que ser alguna enfermedad que le cause además algún tipo de discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, una EPOC, un infarto hubo miocardio, pero ya más que infarto sería el trasplante cardíaco, un trasplante renal, una paciente que se hace diálisis, eso sería de tipo visceral, pero tiene que ser un paciente que ya esté en diálisis, no que esté empezando recién con una insuficiencia renal, tiene que ser una insuficiencia que esté instaurada, por ejemplo. Bueno, la cuestión auditiva y visual también se consideran. En caso del adulto, que es donde estamos ahora trabajando en la cátedra, tiene que ser bilateral. No puede ser un paciente que haya perdido solamente la visión de un ojo o la audición de un oído. Tiene que ser de ambos oídos o de ambos ojos para que se pueda considerar que califica para un certificado de discapacidad. Bien, dice la diapositiva, solo se evalúan secuelas luego de 6 meses del evento que generó la condición de salud. Nunca se debe hacer durante las crisis. Esto es importante de destacar, por ejemplo, para un paciente que tiene una enfermedad reciente, ¿sí? Cuando nosotros estamos empezando a tratar la enfermedad y estamos empezando a hacer rehabilitación, los primeros 6 meses se consideran que el sistema de salud tiene que hacer su mayor esfuerzo para lograr que esa persona no quede incapacitada en las actividades de la vida diaria. Si a pesar de todos los esfuerzos, a pesar del tratamiento, de la medicación, el paciente queda con secuelas, luego de los 6 meses, entonces sí podemos pensar en que se extienda el certificado de discapacidad. Yo en la práctica formo parte de una junta de discapacidad, hago excepciones solamente en casos de ACV muy masivo que dejaron a una persona en una paraplegia completa o en ciertas situaciones, pero muy específicas que uno sabe que no va a mejorar con la rehabilitación. ¿Sí? Un trasplante reciente, eso no es necesario esperar 6 meses, se sabe que el trasplantado ya tiene una cuestión discapacitante por el órgano que recibió, que va a requerir una inmunodepresión de por vida, que va a requerir un montón de cuidados, entonces que eso lo va a limitar y ahí, por ejemplo, no necesitaríamos esperar 6 meses, pero si no, en la mayor cantidad de cosas sí conviene esperar 6 meses, ¿está? ¿Qué vamos a hacer nosotros como médicos? Vamos a realizar un examen físico completo como si fuera cualquier paciente común y corriente, ¿sí? Pero vamos a evaluar más detenidamente la afección por la que consulta, ¿sí? Vamos a solicitar estudios complementarios de acuerdo a su discapacidad. Si es motora, vamos a solicitar radiografías, resonancias, miogramas, lo que consideremos, ¿sí? Si estamos hablando de un paciente que recién va a hacer por primera vez su certificado de discapacidad, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, si el paciente va a renovar, ¿le podemos pedir algún estudio imagenológico más reciente? Sí, pero siempre dentro de lo que sea, digamos, accesible para el paciente y que no implique un gasto extra que es demasiado costoso para el sistema de salud cuando en realidad no va a cambiar su situación. Entonces, se le puede solicitar todo esto. A nivel mental, la interconsulta con psiquiatría, con un neurólogo, podemos solicitar un electroencefalograma, aunque eso lo pide generalmente el neurólogo, una tomografía si es reciente, un psicodiagnóstico con psicopedagogía para determinar el CI si sabemos que hay un retraso mental, ¿sí? Pero no logramos determinar si es leve, moderado o grave. ¿Por qué? Porque me va a cambiar incluso el código del CIE-10. El CIE-10 tiene un código R70 para retraso mental leve, 71 para moderado y 72 para el grave, por ejemplo. Entonces, estas cosas las pedimos en la medida que podamos. Si no tiene accesibilidad al paciente, y le hacemos igual el certificado, ¿sí? Pero en la medida que podamos tratemos de solicitar la mayor cantidad de estudios complementarios. En cuanto a lo visceral, vamos a pedir un laboratorio, ¿sí? Si hablamos de un EPOC, le vamos a pedir una espirometría.
en realidad requiere 2 espirometrías con un intervalo de más de 3 meses entre una y otra. Le vamos a pedir un clearance si estamos pensando en una insuficiencia renal, bueno, tomografías, ecografías si es necesario, en paciente cirrótico podemos pensar en todo lo que es el hepatograma, etc. Bueno, en el auditivo la audiometría y en el visual la medición de la agudeza visual, fondo, sí, básicamente eso, el campo visual, fondo de ojos, etc. Bien. ¿Qué me pasó aquí? ¿Qué hacemos si es para una renovación? Tener siempre presente que la condición de salud no son estáticas, pudiendo verse agravado o mejorado la misma, o sea, la situación de salud con el transcurrir del tiempo. Por esta razón es que se evalúa detenidamente al paciente aun cuando sea una renovación y se solicitan exámenes complementarios de manera discrecional para valorar los cambios, ¿sí? Vuelvo a esto de lo discrecional, pensar en esto, un paciente que tuvo una ACV hace 30 años y su condición de salud no cambió mucho, no le vamos a volver a pedir un TAC. Ahora, el paciente te dice, no, desde hace poco empezó a perder la memoria, hay cosas que antes las hacía y ahora no las puede hacer, empezaron a aparecer ciertos síntomas. Bueno, entonces le voy a pedir una resonancia o una tomografía que me permita detectar si no hay un evento nuevo ahora. Bien. ¿Cómo escribir el certificado? Esto lo armé yo, básicamente, y es muy simple, pero hay alguna diferencia con el que está en el campus como modelo de ustedes. Este es el que yo haría, ¿sí? Dice, certifico que el nombre de la persona y el DNI, vamos a poner primero el apellido, luego el nombre, ¿sí? Luego vamos a poner el DNI, ponemos presenta hemiplegia, por decir un ejemplo, a causa de ACV isquémico desde enero del 2003, afectando las actividades de la vida diaria. ¿Sí? Esto básicamente es lo que yo pondría en un certificado de discapacidad. Si yo sé que el paciente tiene algún tipo de, digamos, puedo especificar qué, qué condiciones tiene más afectadas, las voy describiendo debajo, afectando la actividad de la vida diaria, y ahí pueden poner, el paciente no puede realizar, comer solo, no puede, y van nombrando una a una las cosas más relevantes que ustedes ven que le dificulta, ¿sí? Como todo certificado, bueno, debe escribirse con letra clara, firma y fecha de emisión. ¿Está? En el campus yo le pedí acceso a los docentes justamente para evaluar esto. La guía que ustedes tienen dice, certifico que el nombre del paciente, el DNI del paciente, observa discapacidad y ahí describimos qué tipo de discapacidad, ¿sí? Física motriz, física visual, puede ser física auditiva o visceral, o también puede ser mental o puede ser de tipo mixta, ¿sí? Mayor a un 75% en virtud de padecer, y ahí le ponemos el diagnóstico. En el caso que les nombré recién, ACV isquémico y en realidad sería infarto cerebral según el CIE-10. ¿Está? Para ser presentado entre quien corresponda. Y ahí terminaría. Bien. Esto de poner el 75% de discapacidad es un concepto que estaba con la CONADIS, ¿sí? Antes de esta nueva ley que se creó. A partir del 2009 ya se forma la Agencia Nacional, el ANDIS, que está tan en las noticias hoy día, Agencia Nacional de Discapacidad, y a partir de eso ellos determinaron que no era necesario poner el porcentaje. Si ustedes lo tienen, o si ustedes más o menos lo quieren calcular, lo ponen igual. Pero si no, el certificado puede ser útil igual, ¿sí? Sí sabemos que a partir de ese momento
una discapacidad mayor al 50% en las actividades de la vida diaria, califica ya como grave o severo y en cuanto a las cuestiones de salud mental. Ahora, para las cuestiones físicas cotidianas, ahí sí el ANDIS considera un 75% de la discapacidad. Bien, ¿alguien levantó la mano por ahí? No sé quién es. Yo fui profe, pero justamente usted aclaró lo de calcular el porcentaje de discapacidad con el baremo. Si nosotros nos íbamos a tomar el trabajo ese de realizar el cálculo o nos íbamos a basar en lo que nos refería No, el otro médico. claro, actualmente no se necesita calcular el grado de discapacidad, el porcentaje. A fines de rendir esto, van a tener que poner de acuerdo a cómo está la guía, porque eso es lo que está subido en el campo y lo que se considera, ¿sí? Entonces pongan siempre, para estar más tranquilo, que el paciente presenta un 75% de discapacidad. ¿Qué significa este 75%? Que realmente se ve muy limitado en las cosas de la vida diaria. Entonces, lo principal es que ustedes constaten la patología, la enfermedad, ¿sí? La secuela, que tenemos una enfermedad de base, que es la etiología, y una secuela, y después le empiezan a preguntar si come solo, si le tienen que dar de comer en la boca, si se cortan las cosas con el cuchillo o no, le van a preguntar si se cocina solo o no, si vive solo o no, si requiere que alguien esté constantemente con esta persona. Hay personas que logran una autonomía importante. Y en base a eso ustedes van a ir viendo cuánta discapacidad tiene el paciente, ¿sí? Pero no se queden ustedes solo con esto, sino apóyense en la historia clínica del paciente y apóyense en los estudios complementarios que ustedes están solicitando. ¿Estamos? Para lo que es condiciones de salud mental, siempre lo mejor es pedirle que consulte con su psiquiatra. Pero hay situaciones que nos van a pasar en las salitas, en los centros de salud o en el hospital, que tenemos pacientes que no son asiduos, les cuesta muchísimo venir al centro de salud. Entonces, ustedes piensen en esto. Si yo lo mando al psiquiatra y no vuelve más, pierde la posibilidad de hacer su certificado de discapacidad, que tiene el fin, es una política pública que tiene el fin de dar inclusión a las personas. Ahora, si este paciente vino, me pide todo esto, yo no tengo una historia clínica, no tengo una interconsulta con psiquiatría ni nada, no tengo ninguna forma de comprobar que este paciente toma medicación psiquiátrica, que hace algún tipo eh, de seguimiento en salud, bueno, ahí ya me parece que no tendríamos elementos, ¿sí? No sé si estoy clara con esto. Ahora, el paciente viene a ustedes son médico clínico, pero la enfermera le dice, sí, acá hay una historia clínica, es un paciente que toma medicación psiquiátrica, toma 5 medicamentos, viene todos los meses a retirarlo desde hace más de 3 años, va con un psicólogo, el psicólogo es tal, entonces ustedes ya tienen ahí un montón de elementos que le hace pensar que ese paciente realmente está padeciendo, o quizá el paciente trae su certificado anterior y trae algún certificado que dice que va al psiquiatra o que ha ido, o que ha consultado. Bueno, en base a todo esto, ustedes pueden extenderle un certificado para que inicie el trámite. Recuerden que esto es solamente la puerta de entrada para el inicio. Además, el paciente va a tener que presentar un informe del psicólogo que lo está tratando. Además, va a tener que presentar algún estudio complementario si es que lo tiene, ¿sí? Para las que son motriz, bueno, volvemos a esto de pensar. Si tiene un traumatólogo que hace el seguimiento de este paciente y le podemos decir que si puede, trate de hacerlo llenar con el traumatólogo. Pero pasa a veces que el traumatólogo no viene al hospital, que no tienen turno, que se lo van a dar para dentro de 5 meses. Entonces, si yo sé que el paciente tiene la enfermedad, tiene un certificado quizás anterior, tiene estudios complementarios que me comprueban la enfermedad, entonces se lo extiendo. ¿Se entiende? Esto es un evaluar constante
digamos, tratar de ser coherentes con la práctica. Eso es lo que les quiero transmitir. Bien, vamos a ver primer caso. Y la idea es que ustedes me digan qué pedirían, qué no. Bueno, paciente de 60 años de edad que a causa de un ACV hemorrágico ocurrido el 17 de febrero del 2018, hace ya 8 años. Presenta, luego de 6 meses del alta y a pesar de la rehabilitación, una hemiplegia, bueno, ahí habla 6 meses, pero suponiendo que es real la fecha, presenta al momento actual una hemiplegia del lado derecho del cuerpo. El paciente se presenta con copia de la epicrisis, una tomografía, una resonancia e informes del kinesiólogo solicitando a usted que le emita un certificado para poder acceder al CUD. Viene acompañado de su esposa, quien refiere que tiene dificultades para vestirse, para bañarse e incluso para cortar su propia comida. También refiere que muy a menudo olvida las cosas, pero no alteran su vida diaria. ¿Cómo harías el examen físico? ¿Se lo harías? Los escucho. ¿Y cómo escribirían el certificado de discapacidad? ¿Le pedirían algún tipo de estudio complementario? Bien. Tomás, dime. Sí, para mí no habría que solicitar estudios complementarios porque los tiene en el registro, pero sí hacer examen físico. Bien, bien. Ahí hay una dicotomía en el caso y les pido disculpas porque estamos hablando de que el paciente tuvo el ACV hace 6 meses, pero en realidad la fecha tiene 8 años. Suponiendo que fuera hace 6 meses, yo creo que lo que faltaría acá es un laboratorio, ¿sí? Que no es poca cosa. Hace unos días estuve viendo una paciente que le hicieron un laboratorio a la epicrisis y después no le volvieron a repetir el laboratorio y cuando se lo leo tenía una hemoglobina de 8. Entonces, antes de extenderle el certificado yo necesito saber si realmente el paciente mejoró o no esa condición de salud. Ahora, si mi paciente, quitando esto de los 6 meses del alta, realmente tuvo el ACV hemorrágico en el 2018 y al momento actual no le voy a volver a pedir una tomografía. Está perfecto lo que dijiste, Tomás. Sí podríamos agregar un laboratorio. A veces el paciente lo tiene, no lo presenta porque piensa que con las tomografías son más relevantes, pero sí se lo podríamos pedir. Sí, pero si no cambió nada, podemos también escindir de esto, ¿sí? Bien, ¿cómo escribirían el certificado según la guía que ustedes tienen? Recuerden que tiene una hemiplegia del lado derecho a causa de un ACV hemorrágico. ¿Alguien se anima a hacerlo? ¿Tenés el nombre y el apellido y el DNI para ponerlo o lo ponemos sin imagen? Sí. El paciente se llama Juan González, con doble Z, Z en los dos lugares. DNI 35, no, perdón. 16.857.323. La idea es que ustedes hagan el certificado, ¿sí? De la manera que tienen en la guía y ahora lo charlamos.
Bien. Yo haría así el certificado. No sé si alguien lo hizo y quiere leerlo, compartirlo. Y yo les digo si está bien o no. Yo lo hice, profe, si quieres se lo leo. Dale. Puse certifico que Juan González, DNI 16 857 323, observa discapacidad física motriz mayor al 75%, después 75% en letras, en virtud de padecer hemiplegia derecha, para ser presentado a quien corresponda. Excelente. Excelente. Así está bien hecho el certificado. Pueden poner hemiplegia derecha a causa de ACV. Yo lo agregaría, que sería la etiología. Bien, vamos con el segundo. Marta Ramírez, ¿sí? Recuerden que siempre en los certificados se pone primero el apellido y luego el nombre. DNI, 20.735.463. En realidad le estoy errando ahí con la edad, pero bueno. De 65 años, es diabética desde hace 40 años. Presenta alteración en el patrón de la marcha por amputación de 2 dedos del pie izquierdo y por polineuropatía. Además, refiere tener afectada la vista, razón por la cual no puede deambular sola, necesitando apoyo para las actividades de la vida diaria. ¿Cómo le harías el examen? Está más complejo. Digo, ¿por qué? Porque el diabético tiene de todo. Entonces, el examen físico tiene que ser en pos de ver cómo está, o sea, un examen completo, evaluar cómo están sus pies, recordemos cómo es la cuestión del diabético, ¿sí? Y hacemos pedido de exámenes complementarios para ver cómo está controlada su diabetes. Esto en pos de saber cómo es su condición actual. Acá ya sabemos que igualmente vamos a pedirle que le hagan un estudio de ojo. La paciente va a decir, no, pero necesito el certificado, le vamos a explicar que igual necesitamos ver cómo está su vista y entonces hacemos la interconsulta, ¿sí? Para evaluar cómo está la cuestión de la agudeza visual. Si no, se la podemos hacer nosotros ahí, ¿sí? Y mínimamente evaluar la visión de la agudeza visual en ambos ojos. Si usa lentes, le pedimos que se ponga lentes. Si la paciente te dice, debería usar lentes, pero no los tengo, entonces van a tener que pedir una interconsulta con el oftalmólogo para que evalúe si esa paciente requiere de lentes o quizás directamente tiene una visión en bulto. Si la paciente tiene una visión en bulto que no corrige, eso lo va a determinar el oftalmólogo, haciendo esta práctica de medir los distintos lentes y evaluar que el paciente no corrige con lentes. Bien, ¿qué más? En este caso lo que ponemos es, como diagnóstico, es alteración del patrón de la marcha, que es, en realidad es el R26 del CIE-10, el código R26 se llama anormalidades de la marcha y de la movilidad. Y podemos poner la etiología, que sería amputación de 2 falanges del pie izquierdo. Falange izquierda sería. Y ahí ponemos cuáles. Bueno, acá no las especificas, pero deberían estar. ¿Está? Bien. Alguien que se anime a hacer el certificado y lo lee en voz alta. Y lo corregimos entre todos. Profe, una consulta. Al ella manifestar que tiene la vista afectada y nosotros, por ejemplo, en el CAPS le hacemos un examen de agudeza visual y notamos que está disminuida, ¿podemos poner en el certificado
por ejemplo, bueno, la amputación de la falange, polineuropatía y disminución de la agudeza visual, o se espera al oftalmólogo? Bien, esto va a depender mucho de, en realidad, para el certificado de discapacidad se lo van a pedir a la consulta con el oftalmólogo, el estudio complementario, ¿sí? Porque, insisto con esto de que lo que necesitamos evaluar es si corrige o no corrige con lentes. Ahora, un paciente diabético, hace 40 años que es diabético, ya sabemos que probablemente esté al borde de la ceguera, ¿sí? Entonces, podemos de última extenderle el certificado, pero aclarándole que va a tener que hacerse igualmente un fondo de ojo y una consulta con el oftalmólogo para que determine lo demás. ¿Ah? 40 años de diabetes me da una ceguera importante, entonces generalmente lo que ponemos ahí es visión en bulto y tiene que ser de ambos ojos. Si la paciente dice que en un ojo ve algo y en el otro no ve nada, entonces no tenemos una visión bilateral, una ceguera bilateral, y es una causa por la cual no se extendería el certificado de discapacidad. Bien, supongamos que le hicimos la agudeza visual, se la hizo el oftalmólogo, la paciente dice, sí, fui la semana pasada al oftalmólogo, pero me olvidé de llevarle la planilla, ¿sí? Y por ende, no me completó la planilla. Entonces la completan ustedes y aclaran que presenta una consulta con el oftalmólogo reciente. Perdonen, supongamos que dio que tiene ceguera bilateral. Entonces, ¿cómo harían el certificado de discapacidad? Sí, Dana, ¿querés leerlo vos? No, profe, lo leo, sí, pero tenía una consulta. Porque, por ejemplo, recién mencionó que la etiología sería la amputación y la polineuropatía. Yo pensé que la etiología sería la diabetes. Si bien puse, ¿no? Dejo constancia que Ramírez Marta, DNI 20.735.463, observa discapacidad física, motriz, Bien. al 75%, y ahí, bueno, en virtud de padecer la amputación de 2 dedos del pie izquierdo y la polineuropatía a causa de diabetes. No sé si está bien o okay. Bueno. Está perfecto. Así como lo nombraste, está bien. Lo que podemos agregar es, punto y seguido, agrega ceguera bilateral por retinopatía diabética. ¿Sí? Y en ese caso, ¿no sería una discapacidad mixta o yo primero tengo que constatar esa? Bien, sí, es mixta. Ah, ok. Es mixta, está bien. Pero pueden poner discapacidad física, sí, no, igual tendrían que poner mixta, en este caso. Perfecto. Profe, Sí. en la lista que tenemos no está, o al menos yo no lo veo, lo de la fecha de inicio y la afectación de las actividades de la vida diaria. No, en el modelo, por eso les digo, en el modelo que les dieron no está. Si ustedes quieren ponerlo, es un dato que es muy relevante para el médico que recibe el certificado de discapacidad, ¿sí? Entonces, supongamos lo que leyó Dana recién, certificó que Marta Ramírez, DNI tanto, observa discapacidad de tipo mixta, mayor al 75%, en virtud de padecer amputación de 2 falanges del pie derecho, polineuropatía diabética y retinopatía de tipo diabética, que le impiden o que le afectan en la actividad de la vida diaria. O pueden poner presentando una fecha de inicio, tanto. Pero si ustedes, a modo de rendir el taller, no necesitan poner eso, ¿sí?
¿Se entiende? Si ustedes quisieran para presentárselo a un paciente, a un médico que está por extender el certificado de discapacidad, podrían poner abajo fecha de inicio de síntomas, tal. Y si no, no lo ponen y está bien, porque el médico igual lo va a preguntar. ¿Estamos? Bien, creo que tengo uno más. Sí, Santiago es un adulto. Ah. Perdón, ¿qué me pusieron en el chat? ¿Alguien puede leer el chat? Oh, yo... Consulten si lo podés realizar tal cual dice en el campus, siguiendo la guía que subieron a la cátedra. Lo podría hacer dejando de compartir pantalla. A ver, me fijo. Un segundito. No soy muy hábil con el Meet, por eso les pido disculpas. Yo suelo usar más el Zoom. Pongo compartir. ¿Cómo puedo poner para que ustedes lo puedan leer? Activar subtítulos. ¿Ustedes saben cómo se puede hacer una pizarra acá? O podría abrir un Word y compartir la pantalla del Word. Sí, dale, hacemos eso. Disculpen. No, a ver, en la misma diapositiva, a ver. Vamos a poner una nueva diapositiva. Profe, una consulta. Sí. En el caso de que sea mixta, no hace falta aclarar que, por ejemplo, es física motriz y física visual, solamente con poner mixta está. Ponen mixta, porque con eso ya ustedes estarían dejando en claro que tiene 2 patologías y después cuando ustedes aclaran cuáles son, ya sería suficiente. Genial, gracias. Profe, una consultita. ¿Ahí la ven? Sí, se ve bien. En caso de que el paciente haya solamente tenido la ceguera, ¿sería discapacidad visceral? ¿O en ese caso no? No, visual. Si es solo la ceguera, es de tipo visual. Ah, gracias. ¿Sí? Tenemos el área motriz, visual, auditiva, visceral y mental. Son 5 áreas que se evalúan. Lo que pasa que, por ejemplo, para discapacidad visceral, que es lo que hablaba, una insuficiencia renal con requerimiento de diálisis, un EPOC severo, esos no tienen una planilla como las demás que subimos en el campus, ¿sí? Ustedes solamente presentan el certificado. Bien. Certifico. ¿Ustedes están viendo lo que yo escribo? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Ramírez Marta, DNI 20 735 463. En virtud de padecer amputación de 2 falanges de pie izquierdo,
asociado polineuropatía diabética. Profe, ahí por ejemplo en ese caso que dice de 2 falanges de pie izquierdo, al 2, ¿lo tendríamos que poner entre paréntesis o no? ¿O no hace Pueden falta? poner amputación de falanges y no poner cuántas, ¿sí? Si ponen 2, pueden ponerlo entre paréntesis. Bienvenido a los certificados digitales. Polineuropatía diabética y ceguera por retinopatía de etiología. Sí. Profe, como se puede no especificar en la etiología, en la cátedra, digamos, yo puse en virtud de padecer alteración del patrón de marcha y agudeza visual disminuida, porque no sabíamos bien si está constatado o no. ¿Está bien puesto así? Sí, está bien. Bien, fíjense, pusimos discapacidad mixta mayor al 75% en virtud de padecer. Acá habíamos dicho que íbamos a poner, tienen razón, perdonen. Anormalidades de la marcha y la movilidad, y ahí ponen entre paréntesis R26, que es el código de CIE 10, y ahí pueden poner CIE 10, por ejemplo, por amputación de 2 falanges de pie izquierdo y polineuropatía diabética. ¿Sí? Fíjense que agregamos un montón de datos ahí. Es un caso, digamos, por ahí más complejo, pero no deja de ser lo que recibimos cotidianamente en el consultorio. Entonces, ¿qué presenta el paciente? Anormalidades de la marcha y la movilidad, ¿sí? Y agradezco al compañero que por ahí lo destacó. Y lo demás, lo que queda acá es la ceguera bilateral. Ambos son a causa de la diabetes, ¿sí? Y ahí ponen para hacer a quien corresponda. Y abajo pongo 17 de marzo, ¿sí? De 2026. No se olviden eso, chicos. Y ahí pongo mi firma. No se olviden la fecha porque nos pasa de recibir un montón de veces esto, certificados que no tienen fecha. Y les puedo asegurar que les rebotamos el trámite, tienen que volver a ir al médico para que el médico les ponga la fecha. Se los dejamos en espera, digamos, y si vuelven enseguida se los hacemos avanzar. Pero, y por un olvido nuestro. Entonces es importante que tengamos en cuenta esos detalles. Entonces, para destacar, certifico que siempre ponemos, ¿sí? Observa discapacidad y ahí ponemos qué tipo de discapacidad, mayor al 75%, aunque si no lo ponen, insisto en que no es, hoy día en la práctica no se usa tanto, en virtud de padecer, y ahí ponen anormalidades de la marcha en este caso y ceguera, ¿sí? La paciente por eso tiene una discapacidad de tipo mixta. ¿Está? ¿Quedó en claro? Profe, a la hora de rendir, ¿nos darían bien cómo se llama el diagnóstico en el CIE 10 y el código o ponemos lo que aparece en el problema? Lo que aparece en el problema. Sí, los datos o sea, siempre que rindan, tienen que hacerlo en base a lo que tienen en el problema. Por ejemplo, el caso que yo les di acá, no tenía más datos. Sí sabemos que, este es otro, perdón. Este era el que habíamos visto. Sí sabemos que es una alteración en el patrón de la marcha. Eso sería
el código que lo tipifica en el CIE-10 es anormalidades de la marcha y la movilidad, ¿sí? Si ustedes no tienen acceso al CIE-10, ponen alteración del patrón de la marcha. ¿Está? Bien, el último casito. Profe, Sí. ¿puedo sacar una duda? En el caso de Marta, decía que ella refiere tener afectada la vista. ¿Puedo poner ceguera así de una o, por ejemplo, disminución o alteración de la agudeza visual? Como... Si ponen, ustedes van a hacer una evaluación de la agudeza visual y ahí van a ver si la paciente solamente tiene disminuido, no ve bien, pero no tiene una ceguera, o sea, una visión de bulto. Entonces, por ahí pongan disminución de la agudeza visual no especificada o no constatada, ¿sí? Y si no lo ponen, le dicen a la paciente que ustedes van a escribir el certificado respecto al patrón de la marcha, porque ustedes lo pueden contratar ahí en el consultorio, y que para poner lo de la visión debería hacerse un estudio, ¿sí? Que es un estudio con una interconsulta con el oftalmólogo para evaluar cuánta afectación tiene de la agudeza visual. Yo acá lo puse atendiendo a que habíamos hablado que por ahí les pasa que llega un paciente y tiene el estudio con ellos, ¿sí? O que nosotros le hacemos una medición de la agudeza visual y realmente vemos que la paciente está ciega, que no ve nada, que ve una visión en bulto y a veces ni siquiera ve eso. Entonces ponemos una ceguera bilateral. Visión en bulto en ambos ojos que no corrige con lentes, se considera ceguera bilateral. Ah, ok, Se gracias. considera ceguera. ¿Sí? Si es bilateral, ustedes recuerden siempre que le vamos a tapar un ojo, evaluamos un ojo, después evaluamos el otro y ahí van a ver si es bilateral o no. Bien, vamos al último caso. Santiago es un adulto de 78 años que presenta una encefalopatía alcohólica a causa de su adicción de larga data. Ha presentado episodios de desorientación por los cuales se lo ha tenido que localizar con la policía o por la policía. Por sugerencia de unos conocidos, la hija se presenta acompañando al paciente a fin de que se le entregue un certificado para solicitar el CUR. ¿Cómo haría el abordaje de la situación? Bueno, la idea, digamos, es que estos casos problemas sean disparadores. Un paciente alcohólico, por ser alcohólico en sí mismo, no califica para discapacidad, ¿sí? Pero nosotros acá no tenemos un paciente que es alcohólico nada más. Tiene una encefalopatía alcohólica, tenemos una etiología. El paciente refiere episodios de desorientación. Seguramente habría que evaluarlo un poco más, hacerle una anamnesis más profunda, pero con estas 2 o 3 cositas nosotros ya sabemos que el paciente realmente debe tener una afectación muy importante, ¿sí?, de su estado general, por el cual nosotros podemos extenderle el certificado. Después va a tener que acompañar con ciertos laboratorios, entonces podemos pedir básicamente deberíamos pedir un laboratorio, podríamos pedir una interconsulta con psiquiatría o con neurología para que evalúe la cuestión de la encefalopatía alcohólica y estos episodios de desorientación, si ha tenido delirios, si no ha tenido delirios. Eso se lo preguntamos al paciente. Si le ha pasado que alguna vez ve cosas que otros no ven, o se lo podemos preguntar a la propia hija que lo acompaña, si ha visto que su papá en algún momento reacciona como viendo cosas, o empieza a delirar, empieza a decir cosas que no son reales. Con esas preguntas simples, ustedes van a ver si esa encefalopatía alcohólica realmente existe, si es profunda o no, y por el cual le estaríamos dando el certificado de discapacidad. ¿Considera que el paciente certifica para CUR? Bien, ya les dije la respuesta, o sea, sí califica en este caso. Si no tuviera estos episodios de desorientación, si no tuviera episodios de delirio, si el paciente no tuviera
o sea, fuera alcohólico solamente, pero no tuviera episodios de fuga y todas estas cuestiones que estamos viendo acá, digamos, la encefalopatía alcohólica, no calificaría por sí mismo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo haríamos un certificado para este paciente? Lo mismo. Certifico que Santiago, supongamos que es Santiago, no sé, Rodríguez, observa discapacidad, en este caso sería de tipo mental, ¿sí? Mayor al 75% en virtud de padecer encefalopatía alcohólica con episodios de desorientación y de delirio, por ejemplo. ¿Sí? Para ser presentado ante quien corresponda. Con eso sería suficiente. A ver si lo hacemos. Ay. Ahí está. Certifico que bien, así quedaría el certificado de este paciente. Tiene una encefalopatía alcohólica. ¿No tendríamos que aclarar que tiene, por ejemplo, los delirios y demás? Sí, es lo que lo puse así a propósito. Podemos poner que es severa, porque nosotros ya estamos evaluando y en la historia clínica vamos a poner que evaluamos al paciente, de la anamnesis surge que tiene episodios de fuga, de desorientación, el familiar que acompaña refiere delirios, refiere visión, sí, básicamente esto, delirios, y nosotros cuando hacemos el certificado ponemos directamente que es una encefalopatía bastante severa, o si no, aclaramos cada uno de esos puntos que nosotros observamos. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Es de tipo mental, y lo que me queda más relevante es que es por una encefalopatía de tipo alcohólica. Después podemos tener una situación similar con un paciente que no presenta esto, sino que presenta una enfermedad mental o un diagnóstico CIE-10 de esquizofrenia, por ejemplo. Cuando son patologías como la esquizofrenia, básicamente la esquizofrenia o que tiene algún tipo de psicosis, yo les recomiendo que ustedes pongan directamente el código CIE-10, lo googlean y ponen el código CIE-10, para que no sea un choque tan fuerte para el paciente tener que presentar ese certificado. ¿Sí? Profe. Sí. Entonces, cuando se usaban cuando vos decías antes que se usaban los porcentajes, siempre para que se emita un certificado de discapacidad tenía que ser mayor obligatoriamente al 75%, o alguna de las otras categorías de discapacidad en leve, moderada y los otros porcentajes, ¿hay alguno que sea base para empezar? Bien, para patologías mentales se considera a partir de un 50%, se consideraba a partir de un 50%. Para patologías de las otras tipos físicas se considera el 75%, ¿sí?
Hoy en día no aplica el porcentaje. Lo que se evalúa es cuánto le afecta a la persona la actividad de la vida diaria. Entonces, eso se hace con los códigos de la CIF. Yo no me los acuerdo los códigos de la CIF y trabajo en la Junta, ¿se entiende? Entonces, uno en realidad lo hace haciendo preguntas básicas, decir, bueno, vos, ¿cómo es tu autonomía? ¿Te levantás, te vestís solo, te podés calzar solo, te podés agachar? ¿Quién hace la limpieza en tu casa? ¿Quién cocina? ¿Cocinas vos? ¿Podés cortar? ¿No podés cortar? Para bañarte, ¿necesitas ayuda? Para higienizarte, ¿necesitas ayuda? Hay pacientes que no tienen control de esfínter, por ejemplo, cosas así. Bien, ¿quién hace, se te rompe un foquito, se te descolgó un cuadro, cosas básicas de, se te rompió una ventana? ¿Quién ayuda al arreglo de las cosas de la casa? ¿Quién hace las compras? Vos, y algunos te dicen, yo hago las compras. Bien, ¿a dónde dónde vas? ¿Vas al supermercado? No, voy al kiosco de la esquina. ¿Y por qué no vas al supermercado? Porque no me gusta estar con mucha gente, te dicen algunos. Ahí, cuando son cuestiones mentales, hay pacientes que no logran ir a un supermercado. O la otra cuestión, porque no sé pagar, no sé manejar el billete. Y entonces, no, pero voy al kiosco de la esquina, llevo anotado y después mi mamá paga, por decirte un ejemplo, o el familiar que tengo cerca. Entonces, en realidad, ahí estás viendo una discapacidad. Por ahí no queda tan reflejada cuando vos le haces la entrevista, pero si vos indagás más, te das cuenta que el paciente no sabe manejar el dinero. Nos pasó hace poco un paciente que decía, sí, yo voy y hago compras. ¿Y cómo haces para pagar? ¿Vos sabés cuánto vale un billete de 1.000 pesos? O si te dan 10.000 y te dan el vuelto, ¿sabés si te dieron bien el vuelto o no? No, dice, yo pago con Mercado Pago. Y compraba todo con Mercado Pago, entonces él le hacía poner a la persona el QR y listo. Entonces, la limitación estaba, por ahí él había logrado con las tecnologías subsanar esa limitación, pero la limitación estaba para hacer compras. ¿Se entiende? ¿Qué más se evalúa? Si concurre hace actividades deportivas, si concurre a eventos, si a partir de la enfermedad no pudo hacer nada de todo eso y hay pacientes que se quedan encerrados en su casa y no salen por meses. Esto para las patologías mentales. Son preguntas que uno debiera hacer. Si ha tenido intentos autolíticos, intentos de suicidio, se los preguntamos. ¿Alguna vez tuviste deseos o intentaste dañarte a vos mismo y después que le agregas eso, quitarte la vida quizás o hacerte daño? ¿Se te ha pasado por la mente esto? Preguntarle, bueno, si le ha pasado esto, como decíamos de la encefalopatía, si has visto cosas que otros no ven, si has escuchado voces, si hay voces en tu mente que te dicen qué hacer y son voces que otros no escuchan. Todo esto a usted le va a permitir saber si el paciente tiene una patología mental, una patología física o qué tipo de patología. Y entonces, cuando a fines del práctico, nosotros le vamos a dar los datos concretos, ¿sí? Para que no haya errores. Pero en la consulta de ustedes sepan tener una mirada amplia, ¿sí? Sí. Preguntas. Una persona con entonces tendencia suicida o autolesiones, ¿se emite el certificado? Es un punto muy importante para poder emitirlo, digamos. Uno necesita ante este tipo de pacientes que el certificado lo extienda un médico psiquiatra. Ahora, vuelvo al dato que les había dicho antes. A veces hay pacientes que han sido diagnosticados, que hacen capaz 8 o 10 años que están con un diagnóstico psiquiátrico, que van todos los meses a la salita, buscan su medicación, que están estables. Entonces, si se puede, se le pide el certificado, la interconsulta con el psiquiatra. Si el paciente realmente muestra mucha dificultad para ir al psiquiatra de nuevo, ustedes ya tienen un diagnóstico, porque tienen un resumen de historia clínica. ¿Sí? Entonces, lo hacen en base a ese diagnóstico. Pero bueno, luego,
Luego, si mejora su certificado, no se vuelve a renovar. No. Pero esto no es algo que ustedes no van a tener que escribir. Lo vamos a determinar nosotros en la Junta. Con todas estas preguntas que les estoy diciendo a ustedes. Preguntamos, y si vemos que el paciente logró salir adelante, mejorar, subsanar su situación, a veces se renueva por poquitos días, a veces no se renueva, por poquitos días no, por un año, y le vamos diciendo que al año que viene, si la condición sigue bien, no se lo vamos a volver a renovar, y a veces, si corresponde, se lo damos. Por eso es lo que yo les planteaba al principio, esto no es estático, es variante, va variando. Y hay pacientes, por ejemplo, hoy día con la cuestión del autismo, pero que por ahí se dan más chicos, van cambiando todo el tiempo con las terapias, con las apoyaturas, logran una vida autónoma, logran una vida que mejora muchísimo y entonces no se les renueva. Ustedes lo que pueden hacer, digamos, lo que van a hacer en la consulta es evaluar si más o menos, insisto con esto, no son, califica o no. Si realmente ven que en la vida diaria no está afectado, ustedes le van a decir al paciente, bueno, pero yo no veo ninguna discapacidad, ¿cuál sería la discapacidad acá? Y poder negarse a decirles, no, yo no te lo completo porque no veo que lo requieras, ¿sí? Y si ustedes ven que sí lo requiere, o porque hicieron todas estas preguntas y ven que hay mucha afectación de la vida diaria, entonces se lo extiende. ¿Ah? Si tienen dudas, interconsultas. Con psiquiatría, con especialistas, con neurología, lo que necesiten. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, chicos, ya para mí es una satisfacción que podamos pensar que la discapacidad también llega al consultorio y que también nos vamos a encontrar con esto todo el tiempo. Por ahí no pudimos resolver todas las dudas, puede pasar, les van a venir nuevas dudas, pero bueno, ya con que ustedes tengan tengan esta apertura mental de saber que la discapacidad requiere un certificado, ese certificado les da puerta de acceso a los pacientes. En el caso que ustedes están viendo que es una ACV, es recontra necesario, porque con el certificado de discapacidad el paciente accede a las prestaciones al 100%, si tiene obra social, ¿sí? Y le va a permitir recuperar, quizás, lo posible, muchas de las funciones que perdieron a partir de la ACV. Entonces, sepan ustedes cómo hacer esto, básicamente cómo escribirlo, sepan que si no lo saben al pie de la letra, con que ustedes puedan describir un poco la situación es suficiente, y certificar obviamente que el paciente tiene esta enfermedad, ya sería suficiente. ¿Sí? Así que les agradezco que hayan estado y que me hayan prestado atención en este rato. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.